Presidente, ¿quién gobierna el Perú? ¿Quién ha puesto estos ministros? Yo quiero saber. Dina Boluarte, la que exhibe joyas costosas habiendo sido ministra de Inclusión Social, la que ha visto los programas sociales de los más pobres. ¿Una mujer así se puede poner una pulsera de $50.000? ¿Qué es eso? ¿Qué confianza le podemos dar a este premier? Ninguna. ¿Con qué autoridad moral nos piden la confianza? Mientras tanto, dos cositas, chicas. El MEF no le transfiere la plata, señor presidente, aquí está el ministro, a la región Lima para pagar los médicos de Barranca. Mis hermanos de Barranca se van a quedar sin doctores porque no le transfieren la plata. Una cosa tan elemental. Luego, el presidente ha dicho, el premier ha dicho, Hospital Gregorio Bernales. Ni siquiera se llama así el Hospital de Lima Norte. Se llama Sergio Bernales, un clamor de Coyique, un clamor de Comas. Entonces, tenemos que evaluar muy bien. Yo no le voy a dar el voto de confianza porque el tema está en la madre de este asunto y es que la presidenta no da la talla, señor presidente. Y en estos 8 segundos, que se ocupen del Hospital Lorena, que funciona en contenedores, señor presidente. Gracias. Y lamentablemente seguimos dando pie a esa maquinaria caviar que está detrás de todo esto y también, por supuesto, al oportunismo político que en otras oportunidades blindaron a un expresidente corrupto y que hoy se visten como la reserva moral del país. Señor presidente, necesitamos políticas claras con respecto a lo que está sucediendo. Y hoy se habló de mano dura contra la delincuencia. Qué bien suena eso. Vamos a imponer tolerancia cero frente a la imposición de políticas ideológicas de género que fomentan la discriminación entre hombres y mujeres, que fomentan y afianzan la amenaza a la indemnidad sexual de niños y adolescentes y que buscan destruir la familia en nuestro país. No. Esta definitivamente es una nueva oportunidad para el gobierno de la presidenta Boluarte, producto de una sucesión constitucional de un gobierno corrupto y degradado como el gobierno de Pedro Castillo. Ambos, por supuesto, de la misma plancha, con un ideario y principios de izquierda. Presidenta, que muchos los que están hoy día haciendo uso de la palabra, rasgándose las vestiduras, sostuvieron cuando su caso estuvo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hoy les decimos a esas mismas personas, no aprovechen este momento para desestabilizar, porque conocemos realmente cómo funcionan. Los ministros que acompañan al presidente del Consejo de Ministros tienen amplia experiencia en su sector y vienen precedidos realmente de buena voluntad y ánimo de gestión. Fuerza Popular nunca ha sido un grupo desestabilizador y nosotros creemos que con el ánimo, con el interés que tienen, la experiencia que tienen todos los ministros, se puede aún hacer un buen gobierno porque las necesidades del pueblo están esperándolos para que ustedes finalmente resuelvan los grandes problemas del país. El país va a sanar sus heridas sociales cuando le devolvamos seguridad pública, cuando haya orden y no cuando sigamos siendo caldo de cultivo para los rojos y caviares que lo único que quieren hacer es desestabilizar el país. Pónganse a trabajar y no permitan que el país cada día se caiga más y más. No puedo dejar de felicitar al señor Adriancén por el desempeño que ha tenido en organismos internacionales, defendiendo al Estado peruano con energía y firmeza frente a la mafia caviar y comunista internacional que ha intentado desacreditar a las fuerzas del orden del Perú, que impusieron el orden como era necesario frente a los disturbios generados por partidarios del corrupto expresidente Castillo, por terroristas y por delincuentes de toda la haya que atacaron instalaciones nacionales, atacaron a la policía,
atacaron al ejército y asesinaron a militares y policías. Espero que el señor Gustavo Adriancén tenga la misma energía y firmeza que tuvo en el ámbito internacional, en el ámbito interno, para defender los intereses del Perú y destruir a las mafias delincuenciales y a los grupos terroristas que nos amenazan. Gracias, señor. Gracias. Señor presidente, no merece la confianza. Y no merece porque hoy quienes están aquí sentados han decidido ser defensores de la señora Dina Boluarte. Han decidido ser más bien encerrarse en una defensa incorrecta cuando lo que deberían haber hecho más bien es responder cada día por la gestión que tienen a cargo de sus ministerios. Ministros que utilizan sus carteras además para empezar a defender a una presidenta que no tiene ninguna legitimidad y que ni siquiera puede explicar hasta el momento al país por qué tiene un desbalance patrimonial de casi $500 000 soles y que usa una cantidad de bienes, relojes, pulseras que desbordan los montos económicos que cualquier trabajador en este país tendría y peor aún una persona en su condición. Eso es lo que se han dedicado los ministros, se han dedicado a una defensa. Pero lo peor de todo es que este gabinete hoy nos habla de los derechos humanos y el premier se olvida lo que dijo cuando señaló, ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron la muerte. Nos quieren hablar de derechos humanos cuando son incapaces de asumir su responsabilidad política por las 50 muertes y por los más de 1000 heridos. Y encima se atreven a hablar de las poblaciones indígenas, de los bosques amazónicos, de la lucha de la seguridad ciudadana, etcétera, de temas en los cuales son absolutamente incoherentes en lo que hacen en el país. Yo me pregunto si este gobierno ha sido capaz de defender alguna competencia propia de lucha, por ejemplo, contra la minería ilegal, las organizaciones criminales. Absolutamente nada. ¿Qué le ofrece a los pueblos indígenas? Nada. Ni siquiera es capaz de defender la consulta previa, que es un derecho que hace tiempo, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas están reclamando. Y además nos quieren ahora hablar de un destrave de proyectos. ¿De qué tipo y de qué naturaleza? Tampoco lo dice. Por eso no le daremos la confianza. Vamos a dejar en manos de este premier que de manera frenética, que no sabe controlar su carácter, los destinos del país y conduzca ministerios como educación, salud, mujer y entre otros. Señores de la derecha, hay que tener mucho cuidado a quién le estamos encargando el destino del pueblo peruano. Hemos pasado de un gabinete de la muerte a un gabinete de los Rolex y ahí lo estamos viendo. Un gabinete que en sus 34 páginas no ha dedicado ni una línea en pedirle perdón al pueblo peruano por haber matado a 49 peruanos por impacto de bala, más de 1000 heridos que hoy día están inválidos y que el Estado no se hace responsable. Este régimen bañado de sangre no puede tener, en este caso, el voto de confianza. Deberían de darle vergüenza, señores ministros y ministras, ser parte de este régimen violador de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales. Lo único que están haciendo ustedes es alargar la caída de quien hoy los lidera a ustedes. Pero para pedir un voto de confianza, la señora Presidente debió haber dado ese voto de confianza a esta ciudadanía, siendo clara durante 15 días con ese mensaje a la nación y no tenerlos en vilo durante todo este momento y toda esta convulsión social que nos ha llevado, señor presidente, a ponernos en el espejo del mundo. Pero bueno, lo dice la Constitución y los tenemos acá y con todo respeto los hemos escuchado. Y hemos escuchado realmente más de lo mismo, un discurso casi con un montón de compromisos, y yo sí me niego a darle esa delegación de facultades, porque no se ha cumplido con muchas de las cosas que a nosotros nos ofrecieron. Hemos escuchado las palabras que escuchamos siempre. Todo queda bien cuando se habla de esa manera, pero hay que recordar que ya se vivió la historia. Estamos repitiéndola nuevamente. Y hay muchas cosas que se dicen, pero no se hacen. Quiero empezar con el tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Siempre están presentes cuando se necesita, inclusive para las fotos, pero no están presentes cuando se necesita incrementar el presupuesto.
la penetración del tema de género en muchas cosas, hasta para la seguridad ciudadana meten el tema de género. Yo le pido, señor ministro, que revise el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que se ha firmado ya hace algunos años. Esto está generando serios problemas en lo que es la familia, la educación de nuestros niños y otros problemas. Estamos viviendo un momento excepcional por la violencia que estamos sufriendo y sin embargo nos preguntamos quién está liderando esta lucha y quién toma las decisiones. Nos siguen extorsionando de las cárceles, las fronteras no están cubiertas, las unidades de flagrancia no tienen equipamiento, se mantiene el divorcio entre el Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía. Y quisiera empezar diciendo que este voto de confianza en vista de la coyuntura y los escándalos no puede ser visto como un voto de confianza a un gabinete últimamente reconfigurado, sino que tiene en realidad que tratarse y verse como un voto de confianza a el gobierno de la señora Boluarte. Y en ese sentido, la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, señor presidente, ha sido una bancada de oposición desde el primer instante en el que, en lugar de responder al reclamo público de nuevas elecciones, la señora Boluarte decidió perpetrarse en Palacio de Gobierno hasta el 2026 a sangre y fuego, respaldada por una mayoría parlamentaria, hay que decirlo, que ahora, por supuesto, le está permitiendo repartirse el poder a cambio de su supervivencia y a cambio de la impunidad. Y el primer saldo, señor presidente, de víctimas de esa ansia de poder fueron 50 compatriotas y ellos fueron asesinados. Esta fue la razón por la que esta bancada apoyó la primera moción de vacancia contra la señora Boluarte, que no ha respondido a la justicia aún sobre este tema. Y nuestro compromiso y nuestro apoyo es para las víctimas y sus familias. Por eso nos parece inaceptable, señor presidente, que el señor Gustavo Adriancén, que las insultara y se expresara de forma despectiva en la OEA, ahora sea premiado con el nombramiento de presidente de Consejo de Ministros. Y sumado a esto, en un país donde hay cada vez más pobreza, precariedad, hambre y donde más asola la inseguridad ciudadana, nos sorprende que se venga a hablar de tantas cosas cuando la señora Boluarte en este país es la única persona que puede llevar un reloj de $20.000 y caminar tranquila por la calle sin miedo. Un país en donde en la inseguridad ciudadana hemos tenido 5 ministros del Interior en poco más de 16 meses. Un país en donde la extorsión en el 2021 representaba cerca de 4.000 denuncias desde la gestión Boluarte y que hoy, a un año y poco más de su gestión, llegamos a 20.000 denuncias por extorsión, señor presidente. Entonces la pregunta es, ¿podemos darle la confianza a una... Gracias, congresista. Espero que la presidenta tome la firme convicción y usted, señor Premier, que salgamos de este pacto de San José y que nos dejen a los peruanos resolver nuestro problema. Señor. Pero defender la institucionalidad no significa bajo ninguna circunstancia darle un cheque en blanco al gobierno, presidente. Tenemos que decir que este es un gobierno tremendamente mediocre, que no está sabiendo responder y resolver los grandes problemas que tiene el país. La seguridad, la economía, la infraestructura. 3 de cada 10 peruanos son víctimas del crimen, presidente. Este año la inversión privada se va a contraer en más de 7%. La infraestructura no echa a andar. Y la gente lo nota, presidente, la gente lo nota. Por eso los bajos niveles de aprobación que tiene este gobierno. La bancada de Avanza País, presidente, consciente de su rol fiscalizador, por supuesto, sabe también y es muy consciente que no podemos hacerle el juego a quienes quieren hoy día desestabilizar el país, a quienes quieren finalmente pescar a río revuelto e incendiar el Perú. Y finalmente, presidente, crear más inestabilidad que no es lo que este país necesita hoy, presidente. Estoy absolutamente convencido que necesitamos que el gobierno se ponga a trabajar, presidente, y que lo haga de la manera más inmediata. Yo, presidente, voy a emitir mi voto en abstención, porque no estoy convencido de la confianza que se le puede dar a un gobierno que hasta ahora no muestra un solo resultado importante, presidente. Pero tampoco voy a hacerle el juego a los que quieren desestabilizar el Perú el día de hoy. Este es un gobierno, presidente, que no ha estado a la altura de los resultados, que ha mostrado desconexión con la ciudadanía y sobre todo, ya lo que es más indolente aún, ha mostrado frivolidad. Y la gente lo está viendo, presidente. Y este Congreso seguramente va a pagar y va a tener que pagar en el futuro la factura de eso, presidente. Pero por sobre todo, la institucionalidad y la democracia tienen que primar. Por eso mi voto en abstención. Gracias. Gracias, congresista.
Tiene el uso de la palabra el congresista Guillermo Bermejo por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Una de las cosas que me llamó más la atención es que se pretende hacer lo mismo de los últimos 20 años en materia de lucha contra el narcotráfico. El Perú hace 20 años producía 80 toneladas de cocaína y ahora, ahí discutiendo con otro colega por ahí, se supone que ya superamos las 1000 toneladas de cocaína por año. Las hectáreas de hoja de coca se han multiplicado por todo el país y nos dice el Premier que van a seguir haciendo lo mismo, que no ha funcionado en 20 años. Y le digo esto porque el narcotráfico ha atravesado a muchas instituciones y entre una que es para todos creo que es sagrada, que es la Policía Nacional, ¿no? Se está expulsando más o menos a 1000 policías por año. De eso no nos ha dado ningún tipo de relato el señor Premier. Es decir, tenemos 4000 policías expulsados de la institución en 4 años. Y están metidos en temas tan graves como narcotráfico, sicariato, extorsión, asalto a mano armada. Hoy en el Perú ya se están dando bandas de policías con ex policías, como los números no nos podrían dejar mentir. Y sobre eso no nos dice absolutamente nada el Premier. Definitivamente nosotros pues evidentemente vamos a votar en contra porque una de las grandes omisiones el día de hoy ha sido la actitud que tuvo el gobierno de la señora Boluarte con las manifestaciones del año pasado. 50 personas asesinadas, pero además más de 1000 peruanos baleados. Ni un pedido de perdón, ni una disculpa pública. Y con esas manos manchadas de sangre, ¿no es cierto?, vienen aquí encima a pedir facultades. Pero en el colmo del tema de la inseguridad ciudadana, en estos días ha salido un decreto supremo donde se permite el ingreso sin visa de los salvadoreños. Parece que por colgarse del saco de Bukele no están terminando de entender lo que pasa en El Salvador. Las pandillas de allá son mucho más graves que el Tren de Aragua, son paramilitares. Y a ese tipo de personas ahora vamos a hacerle un filtro gratis para que puedan venir al Perú. Es decir, además del Tren de Aragua vamos a tener malas salvatruchas en el país. Es evidente que no dan pie con bola tampoco en el tema de la defensa de la ciudadanía. Tiene el uso de la palabra. Yo invoco a la presidenta que renuncie o a este Congreso que apoye la vacancia porque es insostenible la situación de pobreza y abandono que está en nuestro país. Hago un llamado a la conciencia, no se trata de nosotros, se trata de las nuevas generaciones. Muchas gracias.